buenas tardes, Miss Maribel. Muy buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Daisy Fiorella. El día de hoy les voy a explicar acerca de la micología. Les hablaré acerca del concepto de estructura y metabolismo. En lo que es el concepto de micología, la micología son microorganismos eucariotas presentes como levaduras, mohos o una combinación entre ambas, ¿no? Algunos de ellos son capaces de causarnos enfermedades como superficiales, que vendrían a ser cutáneas, y también subcutáneas. Esta también te causan alergias. La micología implica un estudio de los hongos que van relacionados con la bioquímica que los distingue en diferentes grupos. La micología son organismos que pertenecen a su propio reino, con un linaje que vendría a ser separado de los mismos eucariotas, que van a distinguirse por su pared celular única hecha a base de quitina y glucanos, que a menudo de ellos hacen que los rodea unas multinucleadas, ¿no? La micología es una rama necesaria en la biología porque los hongos son considerados de diferentes plantas y también animales. En lo que es la estructura de los hongos vamos a encontrar lo que es el cuerpo. El talo, que vendría a ser el cuerpo del hongo, el talo pluricelular, que son las hifas, unicelulares, que vendría a ser las levaduras, y también vamos a encontrar la estructura filamentosa, que vendría a ser en forma tubular, y los característicos de los hongos filamentosos. Y acá tenemos lo que es la germinación de las esporas, los tabiques o septos, y está relacionado con lo que es las sifonadas y tabicadas, que componen simple y complejas. En lo que es el mundo del cuerpo vegetativo de los hongos, está formado por filamentos. En la estructura vamos a ver que están ramificados y podrán distinguirse por una parte vegetativa que viene a absorber la parte de nutrientes y otra parte reproductiva. El verdadero cuerpo vegetativo del hongo normalmente está escondido y está formado por una pared de hifas en una forma de filamentos microscópicos, y vendría a ser lo que es enterrado en el sustrato llamado micelio. Ahora les hablaré acerca del metabolismo. El metabolismo de la micología viene a desarrollarse a temperaturas que pueden oscilar entre 0 grados y 60. Aunque la temperatura óptima para que este hongo se pueda desarrollar es de 23 a 30 grados. Y también pueden crecer en concentraciones de acidez o algunos medios alcalinos, por ejemplo como el pH, ¿no? Un pH óptimo vendría a ser 5.5, y bueno, también para el buen crecimiento de los hongos es que necesitan humedad, y así ellos puedan desarrollarse, y también pueden obtener agua de la atmósfera. Y bueno, en este caso algunos mohos podrían sobrevivir a lo que es a un ambiente deshidratado, o sea, ellos también pueden vivir en un ambiente que no haya mucha agua, ¿no? A esto que va a ser debido a que ellos tienen una presencia de esporas. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. Hoy les hablaré sobre la morfología y crecimientos micóticos. El tamaño de los hongos varía en forma notable. Una sola célula sin tabiques transversos puede variar desde el tamaño de una bacteria hasta una estructura visible a simple vista. La morfología de crecimiento varía desde las colonias, que en forma superficial tienen un aspecto similar al de las bacterias, hasta algunas de naturaleza más complejas, multicelulares, muy coloridas y de gran belleza. Los hongos son un ejemplo y pueden considerarse como una organización compleja de células que muestran diferenciación
estructural. Varían en tamaño desde el propio de una bacteria hasta hongos. Levaduras y mohos. El crecimiento inicial desde una sola célula puede seguir uno de dos diferentes cursos. La primera y la forma más simple es la formación de una yema, que se origina de un progenitor redondeado u oblongo, que se contrae y forma una nueva célula, la cual se separa de la célula. En los medios de cultivo en placa, las levaduras forman colonias similares a las de las bacterias. En líquido son mucho más transportables que los mohos, por su naturaleza unicelular. Las levaduras producen blastoconidias por gemación. Los hongos también pueden crecer a través del desarrollo de hifas, que son extensiones de forma tubular de la célula con paredes gruesas, paralelas. Conforme se extienden las hifas, forman una masa entrelazada conocida como micelio. Dimorfismo. En general, los hongos crecen como levaduras o mohos. Estos últimos constituyen la mayor diversidad. Algunas especies pueden crecer ya sea como levadura o en fase de moho. Lo que depende son las condiciones ambientales. A estos se les conoce como hongos dimórficos. Varios patógenos para los humanos muestran dimorfismo, que crecen en forma de moho en el medio ambiente y en medios de cultivo a temperatura ambiental, pero se convierten en levaduras o en alguna otra forma en tejidos infectados. En la mayor parte de los casos es posible manipular las condiciones de cultivo para que se presenten in vitro las fases. La fase de levadura requiere condiciones similares a las que se encuentran en condiciones fisiológicas in vivo, por ejemplo, incubación de 35 a 37 grados centígrados en un medio enriquecido. El crecimiento en forma de moho requiere nutrientes mínimos y la temperatura ambiental. Las conidias producidas en fase de moho pueden ser infecciosas y sirven para decir. Buenas tardes, mi nombre es Margarita y les presentaré el día de hoy lo que sería la clasificación taxonómica. Los esquemas de clasificación de los hongos patógenos han cambiado considerablemente en las últimas décadas. Esto es debido al gran avance de las técnicas moleculares, las cuales han permitido un más fácil acceso de las secuencias del ADN. En base a la clasificación taxonómica se basan en dos, en formas y en reproducción. En base a la reproducción tenemos que el filum Zygomicota, el filum Asimomicota y el filum Basidiomicota. Ese es en base a la reproducción sexual y asexual. Y en base solo a la reproducción asexual tenemos al filum Deuteromicota en reproducción asexual. En base a la taxonomía de los hongos tenemos el filo con cota y eumicota, luego el subfilo con cotina y ascomicotina, la clase con micetes y plectomicetes. En base a la orden con ales y eurotiales, la familia con Axeae, el género con Nanicea, especie Nanicea incurvata. En el diagnóstico de laboratorio vamos a utilizar una serie de pasos en base a sería la recogida de la muestra. ¿Qué es la recogida de la muestra? La recogida de las muestras es uno de los eslabones fundamentales para realizar un diagnóstico microbiológico de manera adecuada. Pero las normas de esta recogida no difieren grandemente de las normas utilizadas para la obtención de patógenos bacterianos con los que habitualmente debe realizarse el diagnóstico diferencial. Luego tenemos el transporte. Todas las muestras deben enviarse al laboratorio rápidamente después de ser recogidas, sin conservantes. Las muestras deben ser transportadas en un recipiente estéril y ser humidificado y en las pruebas ser vertidos. Sin embargo, las muestras dermatológicas son transportadas en recipientes secos, como placas de Petri, papel fotográfico negro, entre dos portas o en un contenedor estéril. El manejo de las muestras en los laboratorios. Las muestras deben manejarse como que si tuvieran microorganismos potencialmente peligrosos. Hay pocos estudios sobre el descenso de la viabilidad de los hongos y en función a los tiempos de demora del método de transporte de estas muestras. Es conocido la dificultad de recuperar los Rhizopus arrizus en muestras demorados y también la pérdida de viabilidad de algunos hongos en desecación por la temperatura elevada, ya sea mayor a 37 o la temperatura baja de 10 grados centígrados. El sobrecrecimiento bacteriano, presencia de los leucocitos, entre otros. La refrigeración puede comprometer el aislamiento de los hongos dermatofitos y Ectoplasma casulatum.
Ahora veremos el procesamiento de las muestras. Siempre que sea posible, las muestras deben ser sometidas a un examen microscópico directo. Este examen puede aportar en ocasiones un diagnóstico definitivo, como el pitriasis versicolor, y en otras ocasiones el diagnóstico es una sospecha de una confirmación definitiva por un cultivo, ¿no? Todo ello en pocos minutos y con métodos muy sencillos. En algunos casos el diagnóstico microscópico puede ser la única evidencia de la infección fúngica, y en otros la negatividad de este puede sustentar la interpretación de aislamientos como contaminantes. En base a la identificación, a diferencia de la identificación bacteriana, la identificación de los hongos, se requiere la obtención de datos morfológicos mediante la observación microscópica de los aislamientos. Mucho más minuciosa es en el caso de los filamentosos, que comprenderá el tipo de talo, la morfología de las estructuras vegetativas, la forma de las células conidiógenas, la descripción de las conidios, de las estructuras de la reproducción sexual, entre otros. Para la identificación de las estructuras y las levaduras es muy útil la utilización de medios cromógenos, que se complementará con la observación de la morfología desarrollada en agares morfológicos y por las pruebas de asimilación compuestos carbonados y nitrogenados, mediante galerías comerciales o también métodos caseros. El informe de los resultados. El diagnóstico micológico se completa cuando la información llega al médico que es responsable del paciente. La observación microscópica debe ser informada de manera inmediata, ya que esta aporta una gran ayuda al clínico, ¿no? Sus pacientes pueden salir de la consulta de dermatología con un diagnóstico presuntivo, como dermatofitosis, o también que habrá que confirmar con un cultivo de manera definitiva, como lo que sería la pitriasis versicolor. En otras observaciones positivas permite la orientación terapéutica. Buenas tardes compañeros. El día de hoy les voy a hablar sobre las enfermedades micóticas. ¿Qué son las enfermedades micóticas? Son infecciones que se producen cuando los hongos atacan directamente la capa externa de la piel. Y estas se pueden desarrollar con facilidad a través de una piel cálida o sensible, una piel húmeda o una piel sucia. Bueno, también las enfermedades micóticas son infecciones atacadas directamente por hongos, como por ejemplo cuando nos atacan a través del pie de atleta, hongos en la ingle y también en la parte del cuero cabelludo. Por ejemplo, cuando nos bañamos y nos ponemos rápidamente en las medias y no nos secamos bien el pie, esa humedad hace que nos produzca ese tipo de hongos. También cuando tenemos una piel sensible y por ejemplo nos ponemos cualquier tipo de ropa, ¿no? En este caso, por ejemplo, licras o polares, que también nos pueden producir hongos. Y también en el cuero cabelludo, cuando nos tinturamos el cabello y de repente los químicos aplicados tienen componentes muy fuertes, y eso hace que también nos produzca este tipo de hongos, como también la caspa, ¿no? Bueno, las enfermedades micóticas se clasifican en micosis, y estas son micosis superficial, micosis cutánea, micosis subcutánea y micosis profundas. Dentro de la micosis superficial y sistemática tenemos que son mayormente desórdenes dermatológicos que son muy comunes, que nos invaden la parte externa de la piel, que nos causan mayormente hongos en las uñas y en los pelos. Dentro de esto tenemos la versicolor, que es una infección fúngica que se da mayormente en adolescentes y adultos jóvenes a través de una erupción cutánea. Se dice que el 90% de la población ha sufrido alguna vez de este tipo de hongos. El tratamiento para este tipo de enfermedad es terminafina aplicada al 1% en solución, que se aplica 2 veces al día por 7 días. La efectividad de ese tratamiento es al 80%. Luego tenemos la candidiasis, que es una infección dermatosis causada por un hongo tipo cándida, que mayormente vive en todas partes y que mayormente nos ataca a la boca y a la vagina. Mayormente esta enfermedad nos ataca cuando tenemos las defensas inmunes de las mucosas y la piel bajas. Ahora hablemos un poco sobre hongos patógenos y sistemáticos. ¿Qué son? Bueno, este tipo de hongos son esos hongos que nos atacan en un sitio muy profundo dentro del cuerpo y que mayormente atacan al órgano del pulmón y al órgano gastrointestinal. A través de esto también tenemos los hongos Cryptococcus, que son la infección pulmonar que nos da a través de, o se manifiestan a través de la inhalación de tierra contaminada.
También tenemos los hongos histoplasmosis, que son hongos dimórfagos. El tratamiento para el Cryptococcus es fluconazol vía oral de 6 a 12 meses. Cabe recalcar que este tratamiento es solo para las personas que tengan la infección pulmonar o que hayan sido atacadas directamente al pulmón. Y mientras que el tratamiento para los hongos histoplasmosis son cualquier tipo de fármacos que atacan directamente a los hongos. Y este se puede aplicar a través de la vía intravenosa. Bueno, compañeros, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado. Buenas tardes, mis y compañeros. El tema que voy a hablar es sobre las micotoxinas. ¿Qué son las micotoxinas? Son compuestos químicos tóxicos producidos por ciertos hongos que atacan a los cultivos, especialmente a los cereales, frutos secos, frutas, hortalizas, legumbres, como también a nivel de la recolección, transporte y almacenamiento. Entre los principales hongos tenemos el Aspergillus, Penicillium, Fusarium y Altermar. Características de las micotoxinas. Las micotoxinas tienen una propiedad que son termoestables y resistentes. Persisten tras el secado, la molienda y el procesamiento de estos alimentos que vienen de los cultivos ya contaminados, haciéndose parte de la cadena alimenticia. Por otro lado, estas micotoxinas, su producción va a depender de la temperatura y de la humedad. Se presta mucho en zonas muy húmedas y de alta temperatura. La producción máxima óptima de las micotoxinas son una temperatura de 24 a 28 grados centígrados. Las micotoxinas hay que tener en cuenta de que no se reducen con la cocción, por eso ella forma parte de la cadena alimenticia. Efectos tóxicos en el organismo. Al consumir alimentos contaminados por la micotoxina, se producen tanto en personas como animales una serie de efectos tóxicos, y esto va a depender precisamente del tipo de micotoxinas, su potencia que está presente en los alimentos. Podríamos hablar de efectos agudos y efectos a largo plazo. En el de largo plazo hablamos de efectos como la genotoxicidad, como la mutagenicidad y la carcinogenicidad. Como la parte de efectos agudos, al consumirlo podemos presentar lo que es trastornos gastrointestinales, como la diarrea, cólicos, dolores abdominales, vómito, náuseas. También podemos tener trastornos hepáticos, trastornos renales. Otros trastornos que se pueden presentar como a largo plazo también sería la inmunosupresión, dejando en forma indefensa, desprovista, porque está suprimido el sistema inmunológico a las personas o animales. Lo otro también es que se puede presentar trastornos en el metabolismo estrogénico. Entre las micotoxinas, que podría decirse que es la más frecuente, la
más frecuente y que causa a nivel mundial en el ámbito agroalimentario problemas. Por ejemplo, en el 2017 el 80% de los problemas a nivel de cultivo fue dada por contaminación por la aflotoxinas. En este cuadro, como verán, son varias las micotoxinas, pero quisiera hablar sobre la aflotoxinas. Las aflotoxinas son producidas por mohos Aspergillus flavus y el Aspergillus parasiticus, que crecen en el suelo, las vegetaciones en descomposición, en el lecho, en el heno y en los cereales. Estas micotoxinas son las más tóxicas, por eso su importancia. Bien, hablemos de esa cadena alimentaria, la transmisión alimentaria. Las micotoxinas, como había dicho, como ellas son termoresistentes, son termoestables, no ceden con la cocción, entonces ellas entran en la cadena alimentaria. Si pueden entrar de dos maneras. Por una parte, en forma directa, es el consumo de esos alimentos ya contaminados, sean procesados o no procesados. Como ya dije, los no procesados son los de los cultivos de los cereales, frutos secos, frutas, hortalizas, las leguminosas, no los consumimos, o serían también de los procesados, como serían los alimentos de los niños, los derivados de los cereales, las bebidas, todo eso. En esa manera estamos haciendo un consumo directo. De la manera indirecta estamos hablando de los alimentos contaminados, los piensos, los que son alimentos para los animales y nos lo van a transmitir de una manera a través de la carne, del huevo y de la leche. De eso se trata la transmisión alimentaria. Es muy importante que entendamos lo de la cadena alimenticia. Precisamente de ahí vamos a hablar sobre la prevención. Bueno, en la manera de prevención, sabemos que las micotoxinas no pueden ser eliminadas de los alimentos. Entonces, voy a dividir de una forma didáctica en el macro y en el micro. En el macro prevención tenemos que van de parte de las autoridades sanitarias, autoridades gubernamentales. Tenemos el punto de aplicación del código de la buena práctica de higiene. De esta manera, sabemos de que en realidad las micotoxinas no se pueden retirar, no se pueden eliminar de los alimentos. Es por eso que hay que tomar en cuenta más lo que es el proceso de recolección, de cosecha, recolección y almacenamiento de los cultivos. A igual manera, tomar en cuenta estos códigos en el proceso de transporte, de procesamiento del alimento, de transporte, de almacenamiento de los alimentos. Limitar el contenido de las micotoxinas en los alimentos. En esto me llama la atención porque en realidad la mayoría de los alimentos pueden estar contaminados con las micotoxinas. Y es por eso que hay organismos encargados, como la FAO, en conjunto con la OMS, para
establecer esos límites, el límite máximo de contaminación de los alimentos, en los alimentos. Entonces, por decir, por un ejemplo de la micotoxina por decir por un ejemplo de la aflatoxina, la contaminación posible que pueda tener el alimento debe llegar a un máximo solo de 0.5 a 15 microgramos por kilogramo de alimento. Otro punto, en la parte macro, hablamos de la descontaminación. Es una descontaminación física donde se aplica el método de selección de los granos, del cultivo, ¿no? El otro es químico, pero esto no se aplica para los alimentos de consumo humanos, más bien se aplica en los alimentos de consumo animal. Y el otro método de descontaminación es el biológico, aplicando la tecnología, la biotecnología. En este es la aplicación de enzimas o de cultivos microbiológicos que desintoxican las micotoxinas. ¿Okay? En la parte micro, que ya nos corresponde a nosotros, a los consumidores, tener los cereales y los frutos secos lo más fresco posible, evitar que durante el almacenamiento de los alimentos le caiga, que tengan insectos, exposición de insectos. También no dejar mucho tiempo sin consumirse, o sea, dejarlo en alimento. Y lo otro es diversificar la dieta. ¿Para qué? No solamente es para reducir la exposición a las micotoxinas, sino que también para mejorar la nutrición. Esto es todo mi exposición sobre las micotoxinas. Gracias.